Bendiciones y paz, sean bienvenidos a este tu programa Se Acordó Jehová, en este tu canal 3, tu Maimón TV, en tu espacio Mundo Global, como cada martes y cada viernes, su hermana y su amiga Rufina Díaz de Cruz. Hoy tenemos un programa, como siempre digo, muy interesante, porque sé que es interesante. Desde ya les invito a que no se muevan de ahí, que se quede visualizando este programa, porque yo sé que Dios hablará a su vida. También les invito a que nos sigan por las redes sociales. Tenemos una página en Facebook, como Se Acordó Jehová. También tenemos un canal en YouTube. Búsquenos como Rufina Díaz TV. Yo sé que Dios va a hablar a sus vidas. Así que puedes por ahí por las redes sociales localizarnos. Y hoy vamos a hablar bajo el tema prosperidad por añadidura. Prosperidad por añadidura, basándonos en la historia de Job. Hoy ya hablándole del último capítulo. El libro de Job, un libro muy interesante, un libro donde vemos la vida de un hombre de Dios que lo perdió todo. Lo perdió absolutamente todo y luego se ve probado con su salud, pierde también su salud. Sus compañeros, sus amigos vienen a endecharlo, pero en vez de endecharlo, le acusan, entran ahí en discusión, le hablan de la palabra, pero de una manera, con una visión equivocada de parte del Señor le hablan. Pero vemos que es una historia muy interesante, porque he podido visualizar que Job era un hombre que primeramente ponía a Dios en todas las cosas. Él no se enfocó en que, ahora perdí las vacas, perdí los rebaños, ahora no tengo dinero, yo vivía también. No, él se enfocó en lo espiritual. Él se enfocó, pero yo no he pecado. Él quería, incluso, noté en el capítulo 40, a partir de ahí comienza Dios a hablarle directamente, me parece a partir del capítulo 40, donde Dios le habla y le hace una interrogativa, donde Dios mismo le dice: ni tus compañeros ni tú han entendido nada de esto, han hablado de una manera equivocada de mí. De modo que en medio de que Job tenía a Dios en el primer lugar de su corazón, estaba equivocado. Pero ¿qué conllevó a que Job recibiera el doble de lo que había tenido anteriormente? Lo que conllevó a que Job se le fuera devolvido todos sus bienes y su salud fue que Job había colocado a Dios en primer lugar. Él no se apoyó en sus bienes, sino muchos de los que me están escuchando saben que Job dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Pero no fue Dios que se lo quitó, fue el enemigo, y Dios lo permitió. Satanás fue que le había quitado todo. Hay muchas personas, como dije una vez, que pasan por circunstancias, por procesos, y le echan la culpa a Dios de todo su fracaso, pero no es así. Incluso Job estaba equivocado, pero con esto no falló. Tú no estás fallando si tú te has equivocado, si no has entendido el propósito de Dios en tu vida. Esto no te conlleva a que ya esté perdido todo. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de nuevo comienzo. Dios es un Dios que el que le busca le va a encontrar. De modo que yo quiero abrir con una palabra que está en el libro de Mateo, una palabra lindísima, una palabra que ha hablado a mi vida siempre. Mateo capítulo 6, en su versículo 33, donde el Señor hablando dice: buscad de mi reino y mi justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor estaba hablando en cuanto a lo material, porque si usted lee allí en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 19, el Señor está hablando de las cosas terrenales. El Señor allí está hablando de que si buscan primeramente su rostro, si buscan primeramente a Él, todas estas cosas van a venir, pero por añadidura. Allí habla de que si
los lirios se visten tan elegantes, tan hermosos, que ni Salomón en su reino se vistió así. Si ellos son tan hermosos y si los pajarillos que no trabajan, Dios le busca de comer, ¿cuánto más no lo va a hacer por ti, por mí, que somos su creación? Dios es un Dios que cuando tú le buscas, que cuando tú primeramente lo colocas a Él en el lugar que le pertenece, que es el primer lugar, Dios te va a dar por añadidura todas las cosas. El auto será una añadidura. El dinero que posiblemente te haga falta ahora será una añadidura si tú colocas a Dios en el primer lugar. Es que es tan linda esta historia de Job, porque Job, si usted lee este libro completo, va a ver que Job se visualizó a lo espiritual. Job se visualizó siempre en todas estas cosas espirituales. Y hay otro hombre, un joven de la Biblia. Esta historia me encanta y en muchas ocasiones lo tomo como un ejemplo. Y es José. Hay una historia en el libro de Génesis, en su capítulo 39, donde habla de esta historia de José, un joven que fue vendido por sus propios hermanos, fue vendido y fue llevado a Egipto, fue vendido como esclavo, pero llegó a la mano de un hombre llamado Potifar. Este era un funcionario del rey. Y dice la palabra de Dios allí en el capítulo 39, le animo a usted que lo lea, porque esa historia es preciosísima. Dice que enseguida que llega José a la casa de Potifar, que Potifar le entrega, lo hace mayordomo de su casa, dice, todo comenzó a florecer, todo comenzó a ir bien. Potifar se enteró. Potifar, aunque no era un hombre espiritual, no era un hombre que creía en el Dios de Israel, pero él dijo, este hebreo viene con algo especial, porque desde el día que entró a mi casa, lo sembrado y la casa comenzó a prosperar, y dice la palabra de Dios que le entregó absolutamente todo a José en sus manos. Y José era un hombre próspero, y incluso donde quiera que José llegaba, la gente prosperaba. Pero ¿sabes qué? Que a pesar de que José fue maltratado, a pesar de que José no fue entendido, a pesar de que José, sus hermanos querían hasta matarlo, José estuvo a Dios siempre en el primer lugar. Él veía como añadidura el tener dinero, el vivir bien, el no ser esclavo. Todas esas cosas José la veía como añadidura. Y él tenía una plenitud en su corazón y una fe muy fuerte de que Dios le iba a hacer justicia. Me gusta mucho. Y en esta historia del capítulo 39 de Génesis, donde habla que allí se va José a la casa de Potifar, 3 cosas me llaman mucho la atención. Y es que Potifar, al ver que José era un hombre próspero, puso todo en sus manos. Pero ¿cuál fue otra cosa que me llamó mucho la atención? Que José se ganó la confianza de Potifar. Él se ganó toda su confianza. Potifar supo que Dios estaba con José. Él no lo puso en duda. Aún Potifar no era espiritual, pero él se enteró de que Dios estaba con José. Hay personas que no son para nada espirituales, pero van a saber que Dios está contigo. Está tranquilo, está tranquila. Coloca todo en la mano del Señor y verás cómo la prosperidad vendrá por añadidura. Cuando tú coloques a Dios en el primer lugar, cuando tú coloques al Señor en el centro de tu vida, todas esas cosas que tú necesitas van a venir, pero por añadidura. Hay una tercera cosa que me llamó mucho la atención en cuanto a esta historia tan hermosa de José, quien sabía que su riqueza, su prosperidad material estaba en Dios. Por eso es importante buscar al Dios de la prosperidad. Pero hay muchas personas que quieren la prosperidad, pero no quieren al Dios de la prosperidad. Hay muchas personas que dicen, bueno, estoy enfermo, pero ore por mí, pero no buscan a Dios ellos mismos.
Es muy lindo, sí, orar los uno por los otros, pero a veces la misma persona tiene que también tener determinación, tiene que determinarse en buscar a Dios. Y cuando busque al Señor, todas esas cosas van a venir por añadidura. Por causa de José, Dios bendijo la casa de Potifar, pero fue por causa de José. Y vengo a hablar con una persona que ha colocado su confianza en Dios. Perdiste muchas cosas, pero te ha mantenido firme. Tú estás viviendo ahora mismo un proceso, pero vengo a decirte que por causa de que has puesto a Dios en el primer lugar, Dios hasta va a bendecir a las personas que están a tu alrededor. Por causa de que te has mantenido íntegra ante Dios, Dios te va a bendecir más que tu postrer estado. El estado que viene será mejor que el que pasó, porque siento en el espíritu que perdiste muchas cosas, pero Dios te va a bendecir multiplicadamente más, porque ha permanecido firme. Ahora bien, lo que tienes que tratar es de mantener lo que Dios te ha dado, porque somos como vasijas en la mano del Señor. Y las vasijas de barro pueden, si se caen, pueden agrietarse. No sé quién te ha dejado caer de sus manos, pero trata de que esas grietas no dejen que se pierda la esencia de Dios que hay en ti. Mantente íntegra, mantente íntegro ante Dios y Dios te va a bendecir mucho más que antes. Así como hizo Dios con Job, porque Job perdió todo lo que había tenido, todos sus hijos, sus bienes, incluyendo la salud, todo lo había perdido. Sus amigos vinieron a endecharle y al final lo que vinieron ellos fue a bajarle mala moral. Pero él confió en Dios, aunque estaba equivocado, aunque tenía una percepción equivocada del Señor, que es la palabra que hace rato estaba buscando. Hay muchas personas que tienen una percepción equivocada, pero la sabiduría está en el Señor. Principio de toda sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Y cuando nosotros tenemos temor del Señor, no vamos a fallar, no vamos a hacer fraude, no vamos a robar, no vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Porque dice la palabra de Dios que el que hace fraude no le puede ir bien. Porque robar no es solamente que tú te metas a una casa y toque lo que no es tuyo. No, está muy equivocado, muy equivocada. Robar incluye muchas cosas, hacer fraude. Por ejemplo, si usted está empleado, empleada, y usted no cumple, usted cuando vea que el jefe sale por ahí, da la espalda, que usted se ponga ahí a lijarse las uñas y que usted no haga su trabajo, no haga su compromiso, eso es robo también. De modo que una persona que pone a Dios en el primer lugar, su trabajo lo va a hacer como para Dios, como dice la palabra. Y Dios te va a prosperar. Dios te va a dar por añadidura muchas cosas si tú te conviertes en una persona correcta. Que aunque tu jefe, que tu jefa no esté allí, que tú seas una persona de bien. Que tú seas una persona que no te esté robando el tiempo, que porque el jefe no esté ahí, ya tú te vayas al baño, dure hora muerta, o te pongas a chatear o a hacer cuentos. No. Dice la Biblia que todo aquel que haga una cosa la haga como que se la está haciendo al Señor. Así que la prosperidad te va a venir por añadidura. Así que no te preocupes. Sigue por ese camino por donde tú te has mantenido. No pierdas lo que Dios te ha dado. Porque lo que Dios te ha dado, esa esencia, ese amor, sigue allí. Porque vas bien, siento de parte del Señor. Hay otro personaje en la Biblia que le vino la bendición por añadidura. Y es Abraham. Abraham, Dios le dice en el libro de Génesis, todos lo saben, llamado de Abraham, que me encanta, Génesis capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, deja tu familia, deja todo lo que tú tienes allí
y vete a un lugar que yo te mostraré. Dios lo llama y aún sin Abraham saber dónde iba, aún sin Abraham saber a qué cosa y a cuáles cosas se iba a enfrentar, Abraham escucha esa voz, escucha a ese Dios que le estaba hablando, un Dios que él no podía ver, porque la costumbre que había allí en aquel lugar, de donde Dios saca a Abraham, la costumbre y la cultura era tener imágenes y tener esos dioses y tener todas esas cosas. El padre de Abraham, Taret, era incluso, dicen los historiadores, que era un tallador de imágenes. Y ellos tenían sus altares. Y Taret fue muy bendecido, pero las bendiciones que no vienen de Dios no duran mucho. Porque hay personas que son ricas, pero pobres, digo yo. Porque hay ricos que no pueden comerse la comida tranquilo, porque son bendiciones que no vienen de Dios. Hay personas que lo tienen todo, pero tienen que estar huyendo, porque la policía lo está persiguiendo. Dice, huye el impío sin que nadie le persiga. Porque cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, puede cometer muchos errores. Puede tener todo el dinero del mundo, pero no tiene paz en su corazón. Y sabe que la paz no se compra con dinero. Por eso yo digo que hay personas que no tienen riqueza material, pero que son más ricos que gente que son ricas. Sí, es así. Porque tienen aquello que con dinero no se compra. Hay personas ricas que se han enfermado del estómago porque ni siquiera se pueden comer la comida tranquilo en su mesa. Tienen que estar de allá para acá, no comen a la hora, están con un asosiego porque necesitan ganar dinero y colocan otras cosas, ponen otras cosas como prioridad en su vida. Abraham, Dios lo llama. Y él escuchó la voz de ese Dios, el cual él no veía. Su familia pudo haberle dicho, pero Abraham, tú te estás volviendo loco. Mira, nuestros dioses, los cuales nosotros vemos, nos han dado dinero. ¿Qué te vas tú a ir va a escuchar un Dios que tú no ves? Pero el Dios que Abraham no vio, le bendijo. Y no solamente lo bendijo a Abraham, sino que bendijo sus generaciones. Porque después de Abraham viene Isaac. Wow. Ese libro de Génesis es tan hermosa, esa historia. Le invito a leer el libro de Génesis. Abraham le da una educación linda a su hijo Isaac. Mire que la esposa de Abraham, Sara, era estéril. Y Abraham ora por Sara. Y Dios la hace fructífera. Y da a luz a Isaac. Luego ellos le dan una educación, le muestran al Dios que ellos no veían, pero un Dios que le prosperó, un Dios que le ayudó, un Dios que estaba con ellos. E Isaac, si usted lee esta historia, es linda la vida de Isaac. Se mantuvo bajo la autoridad de su padre hasta los 40 años. Su padre le manda a buscar esposa a su tierra. Y fue Rebeca. Viene el siervo de Abraham con Rebeca. El siervo de Abraham pide señal al Dios de Abraham y Dios le da a Rebeca. Y Rebeca se casan y luego esta historia como que se quería repetir por generación. Hay cosas que se quieren repetir en tu vida, pero tiene que cortar con la sangre de Cristo que tiene poder. Porque Rebeca también era estéril. Esto quería como repetirse de generación en generación. Pero el hombre y la mujer de Dios que le da educación a sus hijos y le muestra, le enseña al Dios verdadero, sus hijos tendrán la herencia. Y sus hijos serán sabios y van a buscar al Señor. Y el Dios que puede darnos todas estas cosas que no se compran con dinero se las va a dar. De modo que hizo Isaac. Isaac busca a Dios de todo corazón. Y ora por su esposa Rebeca. Y todos ustedes saben, o la gran mayoría de ustedes saben, lo que ocurre con Rebeca. Que Rebeca tiene un embarazo de mellizos. Que fue Isaú y Jacob, a los cuales también Jehová trae una bendición añadida. ¿Por qué? Porque Isaac y Rebeca le dan la educación a sus hijos, aunque fallaron en el camino, hicieron fallo, pero es mejor fallar en el camino de Dios que fallar afuera.
Porque como siempre digo, aún de tus errores Dios va a hacer cosas extraordinarias. Vemos allí que Rebeca e Isaac le dan una educación a sus hijos. Y a pesar de que hubieron controversia y pelean entre Esaú y Jacob, pero ellos fueron bendecidos. Fueron bendecidos grandemente. Y de esa familia es que vienen las 12 tribus de Judá. De modo que todavía Dios nos está bendiciendo. Todavía Dios te está bendiciendo, nos está dando esa bendición por añadidura. Dios está todavía bendiciendo a su pueblo. Dios todavía está bendiciendo a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Aquellos que no se apegan a cosas materiales, sino aquellos que se apegan a las cosas espirituales. Dice la palabra de Dios que el que siembra para la carne va a cosechar. De modo que si tú estás mirando los deseos de tu carne, vas a terminar mal. Tienes que tratar de que esos deseos que tú sabes, carnales, que a Dios no le agradan, tienes que pedirle al Señor que te ayude a dejar atrás todas aquellas cosas y que tú puedas buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que tú quieres van a venir por añadidura, porque es que la palabra de Dios no falla. Dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra se va a cumplir a pie de la letra. Ni una tilde quedará sin cumplirse. Como dije al principio, como abrí con Mateo, capítulo 6, 33, que dice: más bien primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Busque al Señor de todo corazón. Busque a Dios, porque las cosas espirituales van a durar para siempre. Las cosas espirituales no van a pasar. Las cosas que vemos en este mundo, todas, absolutamente todas pasarán. Mira que Abraham deja su tierra y su parentela, deja su familia. Y no solamente eso, Dios te manda a dejar. Dios te manda a dejar tal vez, qué sé yo, la mala costumbre. Dios te manda a dejar esa mala percepción que tiene. Dios te manda a dejar ese vicio que tiene, tal vez de bebida, tal vez de droga. O no sé cuál sea tu proceso. Tu mujer que me estás mirando, tal vez te prostituye, pero Dios ya te ha llamado, te ha hecho el llamado muchas veces. Dios está llamando a que salga de Ur de los Caldeos, así como llama a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, te mostraré una tierra y allí te bendeciré. Dios le hace una cuanta promesa. Dios le dice: haré de ti una nación grande, le dice el Señor. Y Dios cumplió su palabra, aunque la cumplió en la descendencia de Jacob, pero cumplió su palabra. Dios le bendijo. Y le dijo allí, si usted busca a Génesis capítulo 12, desde el 1 al 4, le dijo: te haré famoso. Hay mucha gente que quieren ser famosos. Hay mucha gente que pagan mucho dinero por la fama, pero no buscan al Dios de la fama, al Dios que lo puede hacer famoso. Porque Dios le promete a Abraham: mira, yo voy a hacer de ti una nación grande. Yo te voy a bendecir. Yo te daré todo. Mire, cuando usted lee esta historia, todo lo que Dios le prometió a Abraham lo cumplió. Así que yo vengo a decirte de parte de Dios: deja tu tierra, deja tu parentela, hablando espiritualmente, deja eso que Dios te ha dicho que deje. Deja, porque Dios hará de ti una nación grande. Dios te va a bendecir y Dios te va a dar por añadidura todas aquellas cosas que tú necesitas. ¿Y esto por qué? Porque Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a